ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. En estos días, nuestro país va retomando paulatinamente la actividad. Si bien la situación está lejos de la previa al inicio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, van sumándose comercios que reabren sus puertas, varias oficinas públicas convocan de nuevo a funcionarios a sus oficinas o a los mostradores. En fin, el movimiento crece. Como telón de fondo son muy bajos los números diarios de casos positivos relevados por el Sistema Nacional de Emergencias. Y parece en particular que el reinicio en la construcción y en escuelas rurales no alteró para nada la curva de difusión del COVID-19. Es una situación extraña que provoca una cantidad de preguntas, incluso perplejidad. La síntesis podría decir, ¿qué pasó? ¿Ya está? ¿Superamos lo peor de la pandemia? ¿Cómo hay que entender esta etapa de desconfinamiento progresivo en la que andamos? Vamos a charlar de estos temas a partir de este momento con el profesor Dr. Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Doctor Medina, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días, Gabriela, y un saludo a la audiencia. Volvemos a conversar con ustedes, lo hicimos en los primeros días después del 13 de marzo. Ahora vamos a tratar de ordenar de nuevo la información y la situación. Justamente vamos por el lado que yo planteaba recién. Nos acercamos a los 2 meses de la declaración de emergencia sanitaria y los informes diarios muestran números sorprendentemente bajos de nuevos casos positivos. ¿Qué significa eso? ¿Uruguay tiene controlada la pandemia? Bueno, sí, incluso es una pregunta habitual porque incluso lo primero que surge es como la desconfianza, ¿no? Sí. Esto es real, esto es lo que está sucediendo. Incluso empieza a surgir un concepto que lo he visto que sería como la paradoja de la prevención. Bueno, no fue para tanto, dice la gente, ¿no? ¿Por qué hicimos todo lo que hicimos si tuvimos pocos casos? Sí. Una de las lecturas posibles es, no se nos fue la mano, no exageramos con las medidas que se tomaron. Exactamente, por eso me gustaría enfocar también ahí. Eso ya tiene un nombre, se llama paradoja de la prevención, y es cuando las personas, en realidad, si es tan exitoso en la estrategia que se hace, que uno ve ese impacto con los números como tenemos ahora. Entonces las personas se preguntan, ¿no se nos fue la mano? No se nos fue la mano, era lo que había que hacer. Y eso dio resultado. Eso es lo primero que hay que dejar claro, porque si no empieza la pregunta esa, ¿no? Bueno, ¿no se nos fue la mano? No se nos fue la mano. Eso es una cosa que quiero aclarar y es importante que se entienda. Los países que demoraron en tomar medidas, no les fue bien. Eso es lo que tienen que mirar hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Está bien. Esa es la primera conclusión. Esa es la primera afirmación que a usted le parece importante realizar. Exacto. Sí, pero los números impactan, ¿no? El reporte de ayer. Fueron procesados 866 análisis con 859 resultados negativos y 7 positivos. Pero como algunos tests se repiten a la misma persona, en los hechos, los registros de ayer implican que solo se agregaron dos nuevos pacientes de COVID-19 respecto al día anterior. 2. Y si hacemos la cuenta desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, hemos tenido 754 casos positivos, nada más, entre comillas. Sí, eso era lo esperable, era una posibilidad que ocurriera y fue lo que ocurrió por el bien del país y de todos los ciudadanos.
al usted generar un autoconfinamiento tan precoz, ¿no? El 13 de marzo teníamos pocos casos, no teníamos ningún fallecido, al hacer el cierre de fronteras, cierre de escuelas, etcétera, etcétera, y lograr una respuesta de la población muy adecuada, lo que se hizo fue realmente cortar la cadena de transmisión del virus, o sea, lo que se generó es que el virus no lograra transmitirse interhumanos porque no había cómo transmitirse porque las personas dejaron de interactuar. Se le sacó la oportunidad al virus a que se transmitiera. Esa sería un poco la definición. Se le robó la oportunidad al virus para que se transmitiera, y eso determinó estos números, ¿no? Una puntualización, en realidad no todo el mundo estuvo confinado, ¿no? No, pero hubo sectores de la actividad que continuaron con el movimiento, y vaya si la lista es larga, ¿no? El 75% ¿no? Las mediciones que tenemos a esa altura es que hubo una disminución de la movilidad más o menos del 75%. Incluso si usted fuera extremadamente agresivo en la toma de decisiones de confinamiento y de restricción, nunca se puede pasar del 85-90% en ningún país del mundo, porque usted necesita que algunas cosas funcionen, ¿no? La sanidad, policía, bomberos, el sistema que nutre al país con los insumos básicos, ¿no? O sea, nunca se puede lograr un confinamiento más allá del 85%, sería extraño llegar al 90%. O sea, que haber logrado 75% de disminución de la movilidad es un valor muy alto. Bueno, pero eso fue lo que se hizo inicialmente. Ahora, ya desde hace unos días, estamos en una transición, ¿no? Y en particular, pasaron 3 semanas desde el reinicio de la actividad en la construcción, 2 desde que las clases presenciales volvieron a una cantidad de escuelas rurales por fuera de Montevideo y Canelones. Por el momento no hay reportes que indiquen consecuencias negativas, que indiquen casos de contagio a partir de esos regresos. No, Uruguay ha hecho una estrategia que en realidad es sugerida por la OMS y por otros organismos, que son las 3T, ¿no? Que es está en inglés eso, pero en español sería algo así como testear, localizar y hacer seguimiento de los contactos estrechos, ¿no? Eso se hizo muy bien. El testeo siempre ha sido adecuado para eso. Entonces, si usted testea, localiza a los infectados, los aísla, rastrea atrás a los contactos, los identifica, los pone en cuarentena, va generando que la transmisibilidad de ese virus vaya disminuyendo francamente. Y esa es la situación que estamos leyendo ahora. El virus tiene muy baja transmisibilidad a nivel comunitario, eso lo vamos viendo hace varias semanas, porque tuvimos 2 picos de test, ¿no? Uno fue con el caso de Vilar de Bo y otro fue con el caso de las casas de larga permanencia, pero si no, si usted saca esos días, donde venimos hace ya varias semanas con un nivel de positivos muy bajo, como dice, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿la reapertura bajo protocolos es lo correcto y está funcionando? Sí, yo creo que es correcta, está funcionando, y lo que logró el país en estos 45-50 días es hacer más robusto e incluso innovar mucho para poder tener herramientas claras para poder leer la evolución de la epidemia, ¿no? Que es eso lo que precisamos, leerla muy bien y adelantarnos cuando las cosas no marchen bien, si es que pasa eso finalmente. Ahora, esta semana se dan más pasos. Administración Central va retomando también su actividad, bueno, el Poder Judicial, las Fiscalías y el comercio, que no estaba cerrado, de todos modos opta en una parte importante, en una parte significativa de los establecimientos por probar y abrir las puertas también. De algún modo atado a que hay más movimiento, ¿no? No tiene sentido abrir locales comerciales si no hay gente. Bueno, ahora hay más gente, por estos factores que venía mencionando, se prueba con la reapertura de locales comerciales. Esta nueva fase, ¿qué comentarios le merece? No, que hay que hacer, si se hace en forma regulada, controlada, tiene que haber una responsabilidad tanto de quienes están administrando esos espacios como de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que seguir teniendo mucha autodisciplina, ¿sí? Tienen que seguir
manteniendo el distanciamiento físico, hacer las higienes de manos correctas, etcétera. Y los locales que vayan abriendo, ya sean de superficies más chicas o más grandes, van a tener que tener protocolos claros para ver cómo circula la gente, cómo estimulan y miden el distanciamiento físico. Los locales, según los metros cuadrados que tengan, van a tener que permitir el ingreso y la circulación de las personas por volumen, digamos, de metros cuadrados que tengan adentro. No pueden entrar masivamente 30 personas en un espacio donde deberían haber 4 o 5, ¿no? Se va a tener que generar toda una estrategia para asegurar al cliente, en este caso, que va a ir al lugar, una seguridad, y el cliente también tiene que comportarse en forma, con una autodisciplina para mantener eso, ¿no? Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, en los supermercados de Bélgica, a usted le obligan a tener un carro grande, aunque no lo precise. Está a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo juega el carro grande? Para que usted siempre tenga la noción de la distancia física. Ah. Es para eso, es para hacer que siempre tenga el distanciamiento físico en su cabeza y que lo mantenga. Se lo dan al carro obligatoriamente, aunque usted no lo vaya a usar, porque va a comprar 2 cosas y de repente con algo pequeño podría transportar eso. Entonces, hay muchas estrategias para mantener en la cabeza de las personas que el distanciamiento físico y el uso de máscaras en las civiles, en la comunidad, y la higiene de manos tienen que mantenerse siempre. Eso es así. Sobre esto mismo quiero plantearle algunas preguntas más, pero ahora voy a otra de las dudas que tiene la gente. ¿Se terminó lo de quédate en casa? ¿Se terminó aquella consigna que fue tan fuerte en los primeros días, el 13 de marzo en adelante? Ayer, en la conferencia de prensa que dio con medios del interior, le preguntaron al presidente de la calle Pou justamente esto. Vamos a escuchar su respuesta. Distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena voluntaria para la mayoría de los ciudadanos a partir del 13 de marzo, con medidas concretas, por ejemplo, la supresión de las clases, por ejemplo, el cierre de los shopping, por ejemplo, el cierre o la prohibición de espectáculos públicos, etcétera, etcétera, hizo que nuestro país no tenga, al igual que otros países, un desarrollo importante de la pandemia. Yo quiero claramente, lo he dicho más de una vez, destacar el buen uso de la libertad de los uruguayos, la libertad responsable. Otra sería la historia si no hubieran actuado como lo hicieron los uruguayos. Obviamente que cuando pasa el tiempo, esto lo hablábamos recién antes de ingresar a la conferencia, la gente empieza a sufrir consecuencias de ese aislamiento. Y por eso el quédate en casa sigue vigente, sin perjuicio de lo cual, si se toman los recaudos necesarios, si se apela al distanciamiento social, que habla de la distancia, que habla del tapaboca, que habla de lugares al aire libre, no están desaconsejados. Obviamente que no puede ser la regla. De nuevo, ahí está la virtud de los uruguayos, saber hacer uso de esa libertad. Así que entonces, el quédate en casa se mantiene, pero ya con énfasis distinto. Está la posibilidad de salir y allí entra en juego lo otro, lo de la libertad responsable. ¿Usted comparte entonces un camino así? Sí, estoy de acuerdo. La pregunta además para la ciudadanía o para todos nosotros es algo así como ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, para prevenir la propagación del nuevo coronavirus? Bueno, ¿Sí? y ahí quiero ir, porque mi duda es si no falta un instructivo, ¿no? Si nos falta un documento, quizás un documento que se va actualizando, no un documento eterno de ahora en adelante, pero un documento para esta semana o cada 15 días, bueno, esto es lo que conviene hacer, esto es lo que no se debe hacer. ¿No está faltando eso? Yo creo que se está trabajando a nivel de los expertos y las distintas comisiones que hay. Seguramente haya en las próximas semanas algo ya más claro, ¿no? Pero como guía, en realidad uno debería
ser algo así, como quédese en su casa tanto como le sea posible. Sí. Una cosa así. Quédese en su casa siempre que pueda, y Tanto si tiene como que le sea salir, posible. ¿qué? Limite las visitas a su hogar. No se pueden hacer en estos momentos reuniones de 10, 20 personas en un asado con 20 personas en su casa. O sea, limite las visitas a su hogar. Acaba de contestar una de las preguntas que creo que genera más ansiedad. Bueno, ¿cuándo vuelven los asados entre amigos, no? No, eso no va a volver por ahora. Entre grupos grandes, no. Creo que hay que poner un límite. No sé si ya el gobierno lo está planteando en un número. Digo, hay países europeos que tienen números, no más reuniones de tantas personas. Se pueden ir, esto es muy cambiante, o sea, uno puede decir ahora no más de 5 personas, y luego más adelante ve que la epidemia sigue estable y puede aumentar el número, pero seguramente todavía uno tiene que seguir limitando las visitas a su hogar y quedarse en su casa tanto como le sea posible. No es una prohibición, pero quédese todo lo que sea posible. No salga si usted tiene algún síntoma respiratorio, y si tiene algún síntoma respiratorio, pídale a alguien que le haga los mandados, no salga a hacer usted las compras. Esas cosas son de autodisciplina y de responsabilidad y de conciencia social. Pero entonces, suponiendo que se sale, ¿qué recomendaciones ahí son las más claras? Por ejemplo, el tapabocas, ¿no? Ha ido extendiéndose ya la recomendación con respecto al tapabocas, pero desde que uno sale, desde que uno traspasa la puerta de la casa, ¿hay que ponerse tapabocas? Si usted está caminando al aire libre en la calle, no parece necesario eso, ¿no? Si usted va a subirse a un taxi, va a tomar un Uber o va a tomar el transporte colectivo, hay que usar la máscara, ¿no? Si usted va en su auto... Ahí es donde entra la libertad responsable y la disciplina, ¿no? Porque yo entiendo lo que usted dice y lo comparto. Yo mismo he actuado así. Mientras no me estoy cruzando con gente, mientras voy caminando por la vereda, no tengo por qué tener puesto el tapaboca. Ahora, tengo que recordar, si me subo a un auto de transporte colectivo, un ómnibus, etcétera, ahí sí me lo tengo que poner, ¿no? Sí, eso seguro. Sobre todo es un acto de solidaridad y de responsabilidad y de autodisciplina, porque uno también está protegiendo a la otra persona. Si todos lo usan en el momento que tienen que usarlo, he visto gente con mascarillas adentro de su auto particular, o sea, eso no es necesario, eso claramente no es necesario usarlo, ¿no? Salir a correr con el tapabocas puesto tampoco parece necesario. No, tampoco. ¿Qué más con respecto al tapabocas? Porque creo que lo interrumpí. No, que siempre, por supuesto, es el correcto uso de la máscara, ¿no? Porque digo, no se puede estar tocando todo el tiempo la máscara, luego tiene que guardarla correctamente, llegar a su casa y lavarla. Conviene tener más de una máscara incluso cuando uno sale, ¿no? La higiene de manos, las buenas prácticas de higiene de manos siguen siendo importantes cuando usted sale de su casa, cuando usted vuelve a su casa, antes de comer, por supuesto, cosas tan básicas como ir, después que usted va al baño, después que se suena la nariz. Parece algo demasiado básico, pero me parece que hay que repetirlo y hay que decirlo, ¿no? Y al regresar a la casa, ¿qué pasa con el calzado, por ejemplo? Que también se ha insistido en higienizarlo. Sí, hay recomendaciones de dejarlo afuera, no es una práctica absolutamente recomendada con algún nivel de evidencia, pero hay gente que lo hace, ¿no? Otra cosa, si se sale y, por ejemplo, se va a un parque, lo hemos visto todos estos días, que ha estado lindo, era muy tentador, obviamente, ir a un parque, una plaza, a la Rambla. ¿Quiénes pueden reunirse a conversar en una rueda? No, tiene que ser por ahora solo el grupo de personas del hogar. Los que comparten el confinamiento. El confinamiento. Si usted vive con 3 personas más en su casa, pueden salir, y el distanciamiento físico entre las personas del hogar no es necesario. Es posible que empecemos a entender que una reunión de pocos amigos, de 1 o 2 amigos, podría ser posible. Bueno, creo que vamos en ese camino, pero tendrían que haber siempre algo de distanciamiento físico, el distanciamiento de seguridad tendría que ocurrir. Hay cosas como compartir el mate que no se pueden todavía. Además van a venir virus respiratorios también más adelante, otros virus además del coronavirus. O sea que las prácticas estas van a servir también para poder impactar positivamente sobre la circulación de otros virus respiratorios estacionales, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los límites de la libertad responsable en este momento en el que estamos, en la transición hacia la nueva normalidad? Ya retomamos la entrevista con el doctor Julio Medina. En estos días nuestro país va retomando paulatinamente la actividad.
¿Y qué pasa entonces? ¿Qué hay que entender? ¿Cuál es la conclusión? ¿Pasó lo peor de la pandemia? ¿Qué riesgos todavía acechan? ¿Cómo hay que comportarse en este momento de la transición? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el profesor doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Doctor Medina, yo le estaba haciendo algunas preguntas para que el oyente tenga como guía a los efectos de manejar eso de la libertad responsable, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta que no existe todavía un instructivo oficial que pase en limpio las distintas indicaciones. Le planteaba algunas preguntas y sigo en base a consultas de los oyentes. ¿Qué pasa con los mayores de 65? La llamada población de riesgo. Dice Raúl, yo tengo 66, ¿puedo salir? Bueno, qué buena pregunta. Todavía no hay una recomendación formal ni del Ministerio ni del Ejecutivo qué hacer en ese caso. Yo diría que las personas mayores de 65 años y con comorbilidades, que son el grupo de más riesgo de tener mala evolución, son los que todavía tienen que seguir manteniendo una estrategia de quédese en su casa lo más que pueda. No es una prohibición, pero si salen... Usted dijo, está hablando del caso en que tienen comorbilidades. ¿Podemos aclararlo? Sí, perdón, los pacientes con patología cardiovascular, alguna enfermedad hepática, renal, alguna inmunodepresión, diabetes, son las patologías que más comúnmente hemos visto que la obesidad, son patologías asociadas a una peor evolución en caso de adquirir una infección por el nuevo coronavirus, ¿no? Pero no hay una restricción absoluta para que las personas no salgan. Lo que pasa es que deberían ser el último grupo en salir, y si salen, sí con estas medidas, ¿no? Un uso correcto de la máscara, higiene de manos, el distanciamiento físico, salir, hacer lo que tiene que hacer y volver a su casa. Bien. Pero no hay una prohibición absoluta para que no lo hagan. Simplemente es otra vez lo mismo. La recomendación es quédese en su casa todo lo que le sea posible. Eso sigue siendo así. Bien, y acá aparece una pregunta que tiene como base una noticia que dimos la semana pasada. Las autoridades suizas afirman que no hay peligro en que los niños menores de 10 años abracen a sus abuelos. Es toda una revisión de las recomendaciones oficiales sobre el coronavirus. ¿Usted cómo se planta frente a este factor tan delicado, tan sensible? El corte, la interrupción absoluta que ha visto en el vínculo entre abuelos y nietos. No, eso es así como usted dice. No sé en qué contexto lo dijeron los colegas suizos. Este análisis a nivel de pediatría y del vínculo con la sociedad y con sus mayores, lo está analizando un subgrupo de colegas de medicina familiar, de pediatría, etcétera, y están elevando informes para que esas cosas se tengan en cuenta. Hay situaciones puntuales que nos han consultado y que hemos dado alguna recomendación específica, pero no es para generalizar. Por ejemplo, si hay dos abuelos que han mantenido una cuarentena estricta y a la vez sus nietos también han mantenido una cuarentena estricta junto con sus padres, puede pasar lo que ya está pasando en algunos lugares en Europa, que se les permite un vínculo de burbuja, se llama. Es dentro de la familia se pueden ver, de una familia con su misma familia, digamos, que viven en casas diferentes. Son vínculos de apertura. Estamos hablando en esta situación donde no hay colegios, donde los niños están en cuarentena desde hace 50 días, ¿verdad? O sea, estamos hablando en esta situación, no estamos hablando en la situación que pueda haber más adelante. O sea que Uruguay puede, mejor no le voy a decir lo que Uruguay debería hacer, porque eso lo están analizando otro grupo de expertos, pero sí transmitirle lo que otros países han hecho y que parecen razonables. Si los nietos han estado en cuarentena, los abuelos han estado en cuarentena y hay una situación epidemiológica de cierta estabilidad, parece que ese concepto de burbuja entre la familia podría funcionar, ¿no? Hay toda una discusión a propósito de si los niños transmiten o no el virus. Aquí, en esta nota, que es una nota del Mundo de España, a propósito de Suiza, allí se cita al jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Oficina Federal de Salud Pública, el doctor Daniel Koch,
que afirmó que los científicos concluyeron que los niños más pequeños no transmiten el virus. Bueno, yo no soy pediatra, así que no puedo tener posición sobre eso. Sí he conversado con colegas de pediatría que me han transmitido que hay más una infección de niños desde los adultos hacia los niños que desde los niños hacia los adultos. Pero no es un área que yo maneje, así que prefiero no hacer un comentario mayor que ese. Sí, acá esta nota decía que, bueno, esta directiva o esta habilitación que se había dispuesto en el caso de Suiza era para niños menores a los 10 años, que obviamente no debían tener ningún signo, ningún síntoma de la enfermedad, y que, bueno, podían tener ese contacto con los abuelos, ese contacto físico directo, incluso un abrazo breve, un contacto breve, ¿no? Tampoco era cuestión de que eso se extendiera, ¿no? Sí, bien. Después hay preguntas a propósito de los jardines de infantes. ¿Qué pasa con la posibilidad de que se retome la actividad en un sector de la educación como ese? Bueno, pero no es un área en que yo esté trabajando con el grupo de expertos que estamos trabajando, no es un área que estemos manejando nosotros ahora. De repente sería más una pregunta para los colegas de pediatría que están trabajando ese tema, ¿sabe? Bien. Después, a propósito de los números, ¿no? Solo 2 casos nuevos ayer, y entonces dice este oyente, Gustavo, si pudiéramos asegurar que el virus no entrara por Brasil, no, la tentación esa de decir, bueno, hemos logrado mucho. ¿Qué pasa? ¿Es tan delicada la línea entre el éxito y el fracaso? Es un mensaje un poco así difuso. ¿Qué dice usted sobre esta preocupación, no? No, yo creo que ahora tenemos que estar... a ver, Uruguay logró en menos de 2 meses tener por lo menos 14 laboratorios que tienen capacidad para hacer test de biología molecular, ¿no? Hay 7 laboratorios privados, hay 6 públicos, más el laboratorio del Ministerio de Salud Pública. O sea, de tener un solo laboratorio pasamos a 14 laboratorios en 50 días, en 45 días, con una capacidad para testear bastante intensa. Es claro que nos ha ido bien con esta estrategia y el foco ahora tiene que estar, sin descuidar, Montevideo y Canelones, que han sido los departamentos que han tenido más casos. Ahora es la frontera seca el problema, ¿no? Artigas, Rivera y Cerro Largo, las ciudades que conviven en la frontera son, y el Ministerio ya está trabajando para eso, va a ir a focalizar el testeo en determinados lugares de esas ciudades y en determinadas comunidades para poder captar los positivos y rastrear los contactos, a todos los contactos que puedan. Y esa es la estrategia epidemiológica y es la correcta. O sea que no se puede decir que no puede entrar el virus por ahí, porque sí, es lo más probable, pero sí se puede seguir cumpliendo esas 3T que le dije desde hoy temprano, que era poder testear, identificar y rastrear los pacientes para poder aislarlos y ponerlos en cuarentena, ¿no? Sí, hay oyentes desde Rivera justamente que nos cuentan a propósito de lo que se vivió este fin de semana, cuando en el comercio local llegaron cantidades importantes de brasileños y allí, claro, teníamos una realidad con 2 caras. El alivio del comercio, el alivio de los empresarios que podían vender, que tenían clientela para vender en un rubro tan sensible, tan delicado, y por otro lado, la preocupación por el hecho de que se estuviera justamente trayendo de Brasil el virus, ¿no? Bueno, sí, eso es una preocupación que es real, pero tengo entendido que se están utilizando todas las herramientas posibles para poder hacer ese monitoreo epidemiológico correcto para poder... usted puede no evitar que las cosas ocurran, pero sí puede diagnosticarlas precozmente para poder contenerlas. Ese es un poco el objetivo, ¿sí? Digo, van a haber casos, seguramente, algunas decenas, depende de la evolución de la epidemia, depende la restricción de la movilidad que se logre con la frontera y en esas ciudades, pero lo importante es poder identificar los focos y poder aislarlos y poner en cuarentena sus contactos después de rastrearlos correctamente. También se anunció que la Intendencia de Montevideo, el Sindicato Médico y la Universidad de la República van a realizar un testeo aleatorio en zonas vulnerables, en ese caso acá,
en la capital. Se piensa concretamente en asentamientos, ollas populares, refugios del Ministerio de Desarrollo Social. Según dijo el doctor Federico Preve, hablando con el diario El Observador, lo que se procura es efectuar centenas de esos análisis por semana en el corto plazo. ¿Cómo ve esta línea de trabajo? Bueno, no sé, no he hablado con ellos, no he tenido comunicación, no sé cuál es el objetivo final de esa estrategia, ni cómo se complementa o cómo se articula con la estrategia del Ministerio de Salud Pública. Según lo que explicaron los voceros ayer, se coordina con el Ministerio de Salud Pública y con las autoridades nacionales. Eso está muy bien, si se está haciendo en forma de esa manera. El tema es siempre tener un objetivo cuando uno va a testear, ¿no? Usted ve, ya está viendo que hay días que se hacen 700, 800 test, y ya le digo, hay 14 laboratorios procesando muestras, y el nivel de positivos es bajo. Siempre que uno capte algún positivo, siempre es bueno, eso es bueno. El tema es dónde uno va a testear, cuál es el objetivo, qué hace con esa información, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, es subjetivo esto, que se suma otra campaña, ¿no? Una campaña que se concreta en el departamento de Montevideo en particular, ¿no? Bueno, porque Montevideo ha tenido la mayoría de los casos, ¿no? Ha sido Montevideo y Canelones han sido los departamentos con más casos. Tiene algo de coherencia, digamos. Para ir terminando, doctor Medina, y dejando afuera cantidad de preguntas, ¿puede llegar a ocurrir que haya que dar marcha atrás en algunas de estas aperturas que se están resolviendo? Sí, podría ocurrir. No sé si la palabra correcta es esa porque da la sensación de fracaso y no se tiene que dar marcha atrás. Parece como si fuera algo como que uno fracasó en la estrategia, y en realidad nadie tiene el modelo exacto de cómo uno tiene que actuar. Cada país tiene que moverse y tener una estrategia en función de sus fortalezas y sus debilidades y cómo va la epidemia. Pero si la epidemia empezara a evolucionar de una manera que las proyecciones anunciaran que el sistema de salud se puede saturar, se va a aumentar la restricción a la movilidad. Eso es así y está bien que sea así. Y no hay que verlo como un fracaso, simplemente uno permite la movilidad de las personas, la interacción con todas las medidas que hemos hablado, y va midiendo cómo va la epidemia. Si en algún momento por ahora proyecta que 2-3 semanas más adelante el sistema puede estar sobrepasado, va a tener que aumentar la restricción. Pero eso no debería ser visto como un fracaso o como una marcha atrás, simplemente un cambio de estrategia porque la situación epidemiológica así lo dice. Se habló mucho en el comienzo de este periodo de la necesidad de aplanar la curva, ¿no? Hoy la curva es muy cercana a lo plano. Sí, yo lo he dicho en otras entrevistas, creo que nunca tuvimos ni siquiera que aplanar la curva porque no tuvimos curva. Uh-huh. Nosotros, el concepto de aplanar la curva es cuando usted tiene muchos casos, y está con el sistema a punto de saturarse y hace todos sus esfuerzos para poder aplanar esa curva. Nosotros apenas empezó la curva, le cortamos la velocidad de ese aumento y prácticamente no hubo una curva. Eso es lo importante, que se entienda, porque eso ¿qué determina? Es que uno desplaza la curva en el tiempo hacia adelante. ¿Cuánto hacia adelante? No se sabe y depende de cómo se comporte la ciudadanía, cómo sea la movilidad, cómo sean las restricciones en forma progresiva, etcétera, ¿no? Sí, que la curva no se disparara era importante. Es importante, entre otras cosas, para que no se desborde el sistema sanitario, el sistema de salud, para que, por ejemplo, las camas en CTI no queden por debajo de las necesidades, ¿no? Sí, habían 4 o 5 cosas que se ganaron con esto, ¿no? Al autoconfinar a la población, y que lo han hecho muy responsablemente, y eso hay que decirlo, hay que felicitar a las personas que lo hicieron bien y que lo hicieron a conciencia. Eso determinó la ganancia de ese tiempo. En estos 50 días permitió aumentar la capacidad de testeo, ¿sí? Tenemos 14 laboratorios que ahora pueden hacer test, entrenar al personal de salud en la estrategia de ponerse los equipos de protección personal y cómo retirárselo en forma segura, conseguir más equipo de protección personal, aumentar las camas de cuidados moderados en los hospitales
y aumentar las camas de terapia intensiva, conseguir los insumos necesarios para eso. Todo eso se ganó al comprar este tiempo, ¿sí? Por eso era muy importante que las sociedades científicas, las cátedras de la Facultad de Medicina, etcétera, trabajaron muchísimo en protocolos de cómo actuar en la comunidad con los pacientes que estaban haciendo las consultas, medicina familiar, las emergencias móviles, cómo tenían que actuar, había que haber protocolos para eso, cómo hacer la telemedicina, las teleconsultas, cuál era la estrategia de control, los algoritmos para poder hacer testeos, la respuesta clínica y el monitoreo, cómo se iba a hacer, cómo se iban a tratar los pacientes. Eso fue un trabajo muy, muy intenso durante 50 días de muchísimos profesionales. Los comités de infecciones hospitalarios trabajaron muchísimo en todo el país para poder adecuar todo esto, ¿sí? Entonces la ciudadanía tendría que de alguna forma entender que se trabajó muchísimo en eso para preparar al país. Y para terminar, hablando de números, decíamos, desde el 13 de marzo, casos positivos confirmados, 657. 447 se recuperaron. Y por otro lado, 17 fallecieron. Estos números, sobre estos números, ¿cuál es su evaluación? Bueno, el ingreso a las unidades de terapia intensiva se mantiene como se ha visto a lo largo del mundo, entre el 4,5 y 5%, eso es lo que nos ocurrió a nosotros. Los fallecidos han sido porcentualmente bajos, tenemos los números más bajos de América Latina. Cuando dice de los más bajos, está hablando en comparación con la población. Sí, siempre en relación, eso se hace una tasa en función de 100.000 habitantes o en función de 1 millón de habitantes. Los números de Uruguay, más que los números traducen algo, digamos, ¿no? Son fríos, pero a la vez traducen algo si uno lo sabe leer en el contexto de las cosas. Por ejemplo, sabemos que Corea hizo más de 12.000 test por millón de habitantes. Bueno, pero Corea empezó el 8 de enero con su primer caso, 8 de enero. Uh-huh. Es lógico que tenga 12.000 test por millón de habitantes. Nosotros ya tenemos 6.000 test por millón de habitantes, habiendo empezado el primer caso el 13 de marzo. ¿Se entiende? O sea, cuando uno mira los números, hay que mirarlos en el contexto de cuándo empezó la epidemia, cuál es la población de ese país, cuándo tomó las medidas de confinamiento, etcétera, para poder leerlo, ¿no? Nuestros resultados son buenos, son números, pero traducen algo. Profesor Dr. Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, le agradezco su participación esta mañana, sus respuestas a todas estas preguntas. Hay oyentes que están, digamos, conformes porque tienen ahora las cosas un poco más claras sobre el momento en el que estamos y sobre lo que conviene, se puede hacer. Así que ojalá haya servido desde ese punto de vista. Muy amable, Emiliano. Un saludo a la audiencia,